La batalla de Boquerón en la Guerra del Chaco significó un hecho tan importante para todo el pueblo paraguayo. El Fortín Boquerón fue tomado por tropas bolivianas el 31 de julio del año 1932. El presidente de la República, el doctor Eusebio Ayala, había dado la orden de recuperación de este fortín. La batalla en sí comienza del 9 al 29 de septiembre del año 1932. Después de 20 días de arduos combates, el ejército paraguayo entonces pudo recuperar este fortín que había sido tomado por los bolivianos. El Paraguay no creía tanto en su ejército, ya que veníamos del conflicto de la guerra de la Triple Alianza y no disponíamos de tantos hombres para esa guerra. La batalla de Boquerón entonces significó la credibilidad en el ejército paraguayo. Tuvieron una moral alta que lo llevó inclusive hasta culminar la guerra del Chaco, esta guerra que duró 3 años. Sin distinción de clases políticas, todos los paraguayos han acudido bajo la tricolor bandera para la defensa de nuestra integridad. El pueblo paraguayo en un momento difícil se unió para la defensa de su integridad territorial. ¡Viva el Paraguay!